Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú nos has convocado de diferentes lugares y hoy, en torno a ti, Señor, a la adoración a ti, traemos nuestras vidas como una ofrenda para que tú la aceptes en tu presencia. Señor, venimos orando semana a semana por nuestro país, por nuestra ciudad y por nuestro distrito. De manera específica, Padre, pidiéndote el cese de la violencia, de la delincuencia, y que tú nos permitas vivir, Señor, en un país, en una ciudad donde el nombre de Cristo sea exaltado, sea glorificado. Amado Señor, queremos también orar por nuestras autoridades de gobierno, el presidente de la República, los ministros, los congresistas, los jueces, hombres y mujeres a quienes tú has puesto en autoridad. Dales temor reverente, Señor, para guiar a nuestra nación, como tú quieres que nuestra nación vaya, Señor. Te pedimos en esta mañana también por el niñito Abdiel Laguna, que estará viajando el próximo domingo a Estados Unidos para someterse a un trasplante de médula. Oramos por sus padres, para que tú les fortalezcas en este tiempo de prueba. Y Señor, permite que Abdiel pueda ser fruto de un milagro en su vida y en su cuerpecito. Lo ponemos delante de ti. Oramos también por los familiares de nuestro hermano Miguel, quien ha pasado a tu presencia allá en la iglesia de Monterrico esta semana. Bendice a su esposa y a sus niños. Fortaléceles, Padre, en este tiempo de prueba. Señor, al abrir tu palabra, te rogamos que nos hables y que podamos enfocarnos en tu palabra, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, nuestro maestro, nuestro guía en esta hora. Gracias, Señor. Honramos tu nombre y te exaltamos. En el glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Grato poder estar juntos en esta oportunidad en la casa del Señor. Veo que hay hermanos que están entrando, llegando. Acomódense, por favor. Espero que todos tengan su bosquejo también, de tal manera que puedan seguir el mensaje en esta mañana. Seguimos con nuestra serie sobre los grandes problemas humanos que iniciamos la semana pasada. Y el día de hoy, el título bastante sugestivo para el mensaje es Lo que pasó, pasó, sanando las heridas del pasado. ¿Quién no ha sufrido alguna herida en el pasado? ¿Quién no ha sido marcado en su vida por alguna circunstancia o alguna experiencia, tal vez cuando fue niño, cuando fue adolescente, entrando en la juventud o quizá ya en la adultez, algún tipo de experiencia que quizá te marcó y que hoy vienes sufriendo las consecuencias de esa experiencia? Tal vez en algún momento en tu vida, en tu experiencia particular, sufriste de un maltrato físico o emocional. A ver si me ayudan con el PPT porque no me responde el control en estos momentos. No sé si está muy escondido el receptor, pero tal vez decíamos un maltrato físico o un maltrato emocional de alguno de tus padres que te marcó, que te afectó de alguna manera en la vida. Tal vez el sufrimiento de violencia doméstica, violencia en el hogar. El día de ayer se realizó la marcha en contra de la violencia de la mujer. Esta situación de feminicidio la estamos viendo en nuestra sociedad de manera recurrente, casi todas las semanas, todos los días, diríamos más bien, hay noticias en los medios de comunicación acerca del maltrato físico. Y estos son los casos más extremos que se ven
en las noticias, pero ¿en cuántos hogares no habrá situaciones de violencia doméstica como la que estamos nosotros señalando? Quizá en algunos otros casos, ¿verdad? Una violación puede haber sido algo que marcó tu vida cuando eras aún quizá muy joven. ¿Qué del bombardeo permanente contra nuestra autoestima que quizá hemos sufrido, que nos ha hecho sentir inútiles o que quizá te ha hecho sentir una persona sin valor? O tal vez una vida llena de insultos, de apodos, de maltrato verbal, que de alguna forma los niños han ido sufriendo. Un ambiente donde tal vez creciste, un ambiente saturado de malas palabras, de malos ejemplos, saturado de violencia doméstica, o sencillamente una ruptura sentimental que te marcó y que te dejó una huella que tú entiendes que hoy es difícil de borrar. En algunos casos, esas heridas del pasado, esas cicatrices han estado marcadas por un rechazo, tal vez por una discapacidad física o por tu apariencia física y sufriste el rechazo de los demás. Quizá por pertenecer a una clase social distinta, la gente te marginó o la gente te rechazó. O quizá el abandono que sufriste cuando, siendo niño, te quedaste sin padres. Todo esto nos habla de los problemas emocionales y de las cicatrices que de alguna manera van marcando en la vida de una persona. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo enfrentamos esta realidad? ¿Cómo combatimos el dolor que nos deja experiencias de este tipo en la vida? ¿Será que es posible vivir una vida emocionalmente sana? ¿Cómo enfrentamos las marcas en nuestra alma por circunstancias que nos tocó vivir? Está comprobado que las enfermedades físicas, muchas de ellas, tienen su origen en lo emocional, tienen su origen en el alma. Un gran porcentaje de las enfermedades que sufrimos el día de hoy no son de origen biológico, son de origen emocional y, por qué no decirlo, de origen espiritual. A veces pensamos que una gastritis tiene su origen necesariamente en una dolencia física, pero quizá esa gastritis es más bien la expresión de un problema emocional, de un estrés muy fuerte, de una situación particular, un dolor de cabeza, un malestar en la espalda, en la columna, muchas veces no es otra cosa que la expresión de una situación de crisis emocional que te toca vivir. Yo sufro de la columna, de la espalda, ¿no? Gracias a Dios está bien controlada en los últimos años, no he tenido mayores problemas, pero yo sé que cuando estoy bajo una situación de estrés muy fuerte, inmediatamente aparece el latigazo en la parte baja de la espalda. Yo sé que el dolor empieza por ahí. Muchas de las enfermedades físicas no son otra cosa que el resultado de heridas en el alma, de situaciones emocionales que nos toca vivir. Y hoy, más que nunca, nuestro mundo es un mundo enfermo. Es un mundo enfermo del alma. No ha sabido curar sus heridas emocionales. Yo quisiera que en esta mañana tú te preguntes si es que tienes heridas emocionales, si es que tienes algunas experiencias de tu vida pasada, cuando fuiste niño, cuando fuiste adolescente, alguna de estas cosas que hemos narrado, que te están afectando el día de hoy, que te han marcado de tal manera que hoy en el tiempo presente esas heridas están manifestándose. Pregúntate qué cosas no has llevado a la cruz de Cristo, a la cruz del Calvario, qué cosas no has reconocido delante de Dios como un problema emocional que hoy te está afectando en tu vida presente y que va a afectar indudablemente
tu futuro. Pregúntate, porque todos aquí sin excepción, tenemos heridas emocionales que hemos sufrido en algún momento en nuestra vida. Alguna vez yo les he contado acerca del resentimiento que yo tenía hacia mi padre por habernos abandonado. De paso, como paréntesis, les quiero agradecer a todos ustedes que han estado apoyándonos este tiempo de prueba y con sus oraciones también a raíz del fallecimiento de mi padre hace unos 10 días. Les agradezco mucho por su respaldo espiritual. Pero yo crecí con un resentimiento hacia mi papá. Y ya hace muchos años yo lo llevé a la cruz, llevé ese resentimiento adelante del Señor y aprendí que tenía que perdonar a mi padre, ya que ningún padre es perfecto. Yo perdoné esa situación de mi papá. Pero cuando el médico nos dijo que a mi papá le quedaban 24 horas de vida aproximadamente, yo quise entrar a verlo a cuidados intensivos y entré y lo vi entubado, sedado, y los médicos me dijeron que lo último que un paciente pierde es la capacidad de escuchar. Así que aproveché esos minutos que estuve allí con mi padre. Él estaba entubado, como les digo, y sedado, para decirle: papá, quiero pedirte perdón por el resentimiento que yo tuve en mi corazón, por todo lo que nos tocó vivir. Y quiero que sepas que el Señor te espera en su presencia y que no hay nada, absolutamente nada en mi corazón, como tampoco hay nada, sé, en tu corazón, que pueda impedir acercarnos a Dios. Pero yo reconozco que tuve por muchos años ese resentimiento. Y eso fue algo que me marcó. El abandono de mi padre fue algo que me marcó en mi vida. Pero tuve que aprender a llevarlo al Señor y a remitirlo al Señor, a que Él se encargara de esa herida que había sido producida en mi alma por mucho tiempo. Ahora, hay experiencias en la vida que son más determinantes unas que otras. Por ejemplo, una vida marcada por los insultos de tu papá o de tu mamá probablemente tiene un efecto distinto al de una persona que ha sufrido una violación sexual. Las consecuencias y los efectos con los que las personas van a vivir son distintos. Y eso uno tiene que entenderlo y tiene que reconocerlo. Ahora, la palabra del Señor nos dice que cuando venimos al Señor, cuando uno está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿No es verdad? Eso nosotros lo sabemos como una promesa de Dios, una realidad indubitable que la palabra del Señor nos presenta. Tú vienes a Cristo y esta promesa del Señor se hace realidad. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas se hacen nuevas. Sin embargo, las consecuencias de la vida pasada pueden quedar en una persona que, aunque arrepentida, viene a Cristo, si es que esa persona no ha sabido remitir todo lo que ha vivido a la cruz del Señor. Así que pueden haber experiencias en tu vida que, aunque tú seas creyente, te han marcado tanto que el día de hoy, consciente o inconscientemente, pueden estar afectándote y pueden estar haciéndote daño, porque todavía, aunque eres nueva criatura en Cristo, todavía no has sabido remitirlo al Señor. Por ejemplo, la violencia de un padre que llega a casa y que maltrata a la esposa o maltrata a los hijos, en muchos casos puede ser producto, resultado de una experiencia que tuvo ese padre cuando era niño, al ver que su padre hacía lo mismo con su mamá y con él. Es decir, el hombre violento muchas veces es violento porque creció con la violencia como parte de su vida. Creció viendo cómo su padre maltrataba a su madre. Ahora, cuando ese padre viene a Cristo y le entrega la vida al Señor, es cierto que el Señor lo cambia. Es cierto que el Señor lo transforma. Pero si ese padre no es consciente del daño que le hizo esa experiencia cuando él era niño, por más que venga a la iglesia,
esa violencia en algún momento se va a manifestar en él. Y se va a manifestar en el hogar. Por eso es que es triste comprobar que a veces algunos padres cristianos no han aprendido a controlar su carácter y son violentos en el hogar, siendo creyentes. En muchos casos es porque no han sabido remitir esa experiencia vivida a la cruz del Señor. Ahora, la tendencia que mucha gente tiene cuando sufre de heridas emocionales o de cicatrices en la vida, la tendencia que uno tiene es a victimizarse. Nos sentimos víctimas y recordamos la experiencia pasada para sentirnos mal. Cuando la situación es muy enfermiza, la persona recuerda lo pasado para sentirse mal, para llamar la atención de los demás. Pero es una tendencia natural a victimizarnos. Y la gente se pregunta o dice, nadie me quiere, nadie se interesa por mí, a nadie le preocupa mi situación. Es una tendencia natural. Así que una de las preguntas que queremos responder es, ¿quién se interesa por mí frente a mi cuadro emocional? ¿Quién se interesa por mí frente a mis heridas del alma? Y la respuesta es obvia. El más interesado en tu problema emocional es nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante, encontramos una realidad acerca del ministerio del Señor Jesucristo. Casi siempre nos enfocamos en la parte final de ese pasaje. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero el texto nos dice en el versículo 35 que el Señor caminaba a las ciudades, caminaba a las aldeas, iba enseñando, iba predicando, pero también dice que iba sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y cuando la Biblia habla de enfermedad y dolencia, no está hablando solamente de las enfermedades físicas, está hablando también de las enfermedades del alma. Así que la Biblia nos señala que el Señor Jesucristo tenía como parte de su ministerio sanar las enfermedades, y eso incluye las enfermedades emocionales. El Señor es el más interesado en que tú vivas una vida sana emocionalmente hablando. Él no quiere que vivamos una vida miserable. Él no quiere que vivamos una vida de frustración, de llanto, de dolor. Él no quiere que tú tengas un cuadro de depresión, de angustia o de ansiedad. Lo que el Señor quiere es que tú disfrutes de la vida abundante que Él ha venido a traer. Lo que el Señor quiere es que tú goces de la vida, que puedas entender que aunque hayan habido heridas emocionales, Él viene a traerte una nueva dimensión de vida para sanar esa cicatriz de tu alma. Así que el Señor es el más interesado en traernos sanidad. Si tú no conoces al Señor, hoy puedes conocerlo y puedes empezar a disfrutar esa sanidad de tu alma. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en los versículos del 12 al 14, quisiera que lo leamos porque hacia el final vamos a ver lo que significa este pasaje. El autor de Hebreos va a decir, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Este es un pasaje que encierra mucho de lo que venimos desarrollando hasta aquí. Las manos caídas y las rodillas paralizadas es una alusión al profeta Isaías, cuando el profeta Isaías en el capítulo 35 habla de levantar las manos y de activar las rodillas paralizadas. Pero el pasaje está hablando no solamente de una sanidad espiritual, está hablando también de una sanidad de tipo emocional. La Biblia no define la enfermedad como lo define un libro de ciencia médica el día de hoy, porque la Biblia es un libro sagrado.
La Biblia es un libro de carácter espiritual, pero el pasaje que hemos leído nos deja ver un concepto que vale la pena profundizar en este tema de las heridas emocionales. Dice la última parte del pasaje, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y aquí hay una realidad muy interesante en este versículo. Una enfermedad del alma es como una cojera emocional. Es como una cojera espiritual. Y aquí tenemos que preguntarnos si nosotros en nuestra vida espiritual estamos cojeando. ¿Qué cosa es lo cojo? ¿Será que hay cojera en nuestros corazones? Todos sabemos lo que es la cojera. Cuando a una persona le falta una extremidad, cuando camina con dificultad, ya sea porque tiene una herida en el pie o porque está usando un calzado inadecuado, sabemos que al cojear dificultamos el caminar. Y una persona que cojea suele salirse del camino, suele salirse de la ruta trazada por donde debe conducirse. Y si alguna vez has tenido un problema en el pie, te has doblado el pie, el tobillo, jugando fútbol o caminando, sabes muy bien de lo que estoy hablando, ¿no? Yo hace unos 3 meses, después de correr ahí en el Pentagonito, donde suelo correr, ya caminando para subir al carro, no me di cuenta que había un hueco, pisé ese hueco y el tobillo se me dobló de tal manera que estuve allí en el piso, en el jardín, como unos 10 minutos sobándome, y cuando me paré para ir hacia mi auto que estaba muy cerca, no podía caminar. Tuve que ir a la clínica, he estado en terapia todos estos meses, gracias a Dios estoy bien, pero yo sé lo que significa un dolor de ese tipo y sé lo que significa no poder caminar. Probablemente tú lo sabes también porque quizá lo has experimentado. Ahora, si estamos enfermos del alma, somos como un cojo que no puede caminar, que no tiene estabilidad. Somos como un cojo espiritual, como un creyente que no puede caminar con naturalidad en el reino de Dios. Como alguien que no puede desarrollarse como un cristiano verdadero y que se desvía fácilmente de aquel camino que Dios le ha trazado para él. Entonces tenemos que preguntarnos si la razón de que andamos cojeando en nuestra vida espiritual no es por alguna herida emocional que aún no hemos sanado. Tal vez sea porque hay una cicatriz en el alma que no hemos traído a la cruz del Señor. Tal vez no hemos reconocido que el Señor es aquel que quiere sanarnos, que es el que está más interesado en curar el alma, en sanarnos de esa cojera emocional. Tal vez no hemos confiado en Él o no hemos aplicado la fe como debe ser. Tal vez no le hemos dado el lugar que a Él le corresponde. Y lo que estamos haciendo con esa herida del pasado es recordarla para victimizarnos. Y en vez de enfocarnos en el Señor, nos estamos enfocando en nosotros mismos y en el dolor que nos genera esa herida del pasado. El ministerio del Señor tiene que ver con el alma. ¿Te acuerdas cuando en Lucas capítulo 4 el Señor, citando al profeta Isaías, va a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres? Y mira lo que dice a continuación: me ha enviado a sanar, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. Hoy en día hay mucha gente quebrantada de corazón. Y el quebranto del corazón no es otra cosa que el quebranto del alma. No es otra cosa que el dolor generado por una experiencia traumática en la vida. Vivimos en un mundo quebrantado. Vivimos en un mundo quebrado de corazón. Estos últimos meses he tenido consejerías con un par de jóvenes que no son jóvenes de nuestra iglesia, son jóvenes, en realidad los dos son no creyentes, que por diversas razones, por diversos contactos me buscaron. Uno de ellos, a raíz de la ruptura sentimental con su novia,
empezó a tener pensamientos suicidas. Quería quitarse la vida. El otro de ellos, del otro joven, a raíz de problemas laborales, entró en un cuadro depresivo y está tomando pastillas para la depresión. Vivimos en un mundo quebrantado. La gente a nuestro alrededor tiene un quebranto en el corazón. Y tal vez tú te sientes así hoy. Tal vez has llegado a la iglesia por primera, por segunda vez y te identificas con lo que estoy diciendo. Por alguna experiencia de las que hemos narrado al comienzo del mensaje, te sientes que tu alma está enferma y te sientes que tu corazón está quebrado. Déjame decirte que el Señor ha venido por los quebrantados de corazón. Ha venido a buscarte, tú que te sientes con el corazón enfermo y con el corazón quebrantado. Ahora, seguramente estás pensando, bueno, pastor, todo eso es muy bonito, pero ¿cómo sano mi alma? ¿Cómo sano mis heridas emocionales? ¿Cómo soluciono el problema del quebranto del corazón? Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué pasos debo dar para encontrar la sanidad de mi alma? Yo quiero compartir algunos pasos concretos, prácticos, que tú tienes que considerar. El primer paso siempre es entregarle la vida a Cristo. Entrégale tu vida al Señor. Entrégale tu vida a Cristo. Deja que Él empiece a sanar tus heridas emocionales. Sin el recurso espiritual de la vida abundante de Cristo, no podrás pelear tus batallas emocionales. ¿Me escuchaste bien? Sin el recurso espiritual de la vida abundante que Cristo te ofrece, serás incapaz de pelear tus batallas emocionales. Necesitas venir al Señor. Necesitas entregarle tu vida, abrirle el corazón y empezar a confiar que Él puede sanarte. No hay otra forma. Ese es el punto de partida. No hay mejor psicólogo ni mejor psiquiatra que nuestro Señor. Y no estoy diciendo que no consideremos en algún momento de la vida ir donde un psicólogo o ir donde un psiquiatra, siempre y cuando estos sean cristianos. Yo soy uno de los pastores que recomienda a algunas personas asistir a una terapia psicológica y cuando es necesario a una terapia psiquiátrica. Pero siempre les digo que esos profesionales sean creyentes, sean hijos de Dios. Pero el Señor, la entrega de la vida al Señor es el punto de partida. Sin Él no podemos hacer nada. Así que en tus problemas emocionales, en medio de tus dificultades, lo primero que tienes que hacer es entregarle la vida a Cristo. Y verás cómo el Señor empieza a tratar contigo. ¿Cómo encontramos la sanidad del alma? Es bien interesante porque las heridas físicas se pueden ver. ¿No es cierto? Una cicatriz física se puede ver. Es fácil poder detectar cuando una persona tiene una herida en el cuerpo. El otro día fuimos a ver a mi nieta y Alejandrita me dice, ya para despedirnos, no, mira, te quiero enseñar mi herida en mi rodilla. Hasta un niño puede identificar las heridas en el cuerpo. Pero las heridas del alma no se detectan con facilidad. Yo los miro a ustedes y yo no puedo saber qué heridas emocionales ustedes tienen, a menos que entremos en un diálogo y en una conversación. Así que uno tiene que preguntarse, ¿por qué un determinado comportamiento o una determinada actitud que quizá está hiriendo a la otra persona, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? Tienes que preguntarte si ese comportamiento, si esa actitud tal vez no es resultado o producto de algo que sucedió en el pasado. Si esa violencia, si ese abuso verbal, si ese maltrato a tus hijos, el resquebrajar la autoestima, no es producto de algo que sucedió en tu vida en algún momento. Las heridas no son fáciles de detectar,
Pero el primer paso siempre será entregarle la vida al Señor, porque Él puede ver lo que tú y yo no vemos. Él puede ver tu corazón, Él puede ver tu alma y detectar aquello que estás sufriendo en ese momento. Entonces lo segundo es reconocer tus heridas emocionales. Tienes que reconocerlas. No puedes ocultarlas. No puedes negarlas. Algunas personas que han pasado por un trauma en la vida, que han experimentado una pérdida o que han sobrevivido a un desastre natural o salieron de una relación abusiva, disfuncional, a veces se enfocan tanto en su ambiente exterior que actúan como si nada hubiera pasado. Ese es un extremo, están negando la realidad de sus heridas emocionales. No las reconocen. Otros pueden sufrir lo que en psicología se llama el estrés postraumático. Y el estrés postraumático tiene por característica revivir el trauma, revivir la experiencia dolorosa, la pérdida, el abuso, y constantemente en su mente vienen repitiéndose el cuadro que tuvieron, se victimizan y constantemente lo traen a su memoria casi de manera enfermiza. Ninguna de las dos situaciones son buenas ni saludables. Ni negarlo, pero tampoco repetirlo constantemente y vivir con ello permanentemente. Hay que reconocer el dolor emocional. Y el reconocer el dolor emocional significa capaz de poder definirlo, describirlo en la mente, relacionarlo con tus sentimientos, esa situación, ese evento particular que te tocó vivir, y aún entender si es que hay sentimientos de insensibilidad. Porque cuando hay un dolor emocional, aparecen una serie de actitudes y una serie de expresiones del sentimiento. Para algunos se manifiesta con un sentimiento de desesperanza. No encuentran esperanza en el futuro. Ya por lo que vivieron, sencillamente la vida es un desastre para ellos. Otros lo expresan con una falta de confianza, ¿no? Una señorita que sufrió una situación de violación, ya no puede entablar una relación de noviazgo, de enamoramiento, porque no tiene confianza en los hombres. Y a veces, incluso, las disfunciones sexuales dentro del matrimonio son producto de una experiencia vivida por el hombre o la mujer en el pasado, que no les permite confiar en su esposo o en su esposa. A veces es la culpa, a veces es el resentimiento. Y en este tema de la culpa, volviendo otra vez al tema de una violación sexual, a veces las señoritas asumen una culpa que no tienen. Ellas son víctimas, pero asumen una culpa que no tienen. O puede ser el resentimiento que aparece también como consecuencia de ese dolor emocional. Otros lo expresan con cólera, con ira, con tristeza. Y otros con no sentir absolutamente nada, lo niegan. Lo importante es que hay que aprender a reconocer esos sentimientos que te han generado producto de una experiencia emocional o una herida emocional. Ustedes saben que en estas últimas semanas para mi esposa, para mí, para mi familia han sido muy difíciles, ¿no? Perdimos a mi suegro el 25 de julio y el 3 de agosto mi papá pasó a la presencia del Señor. Y en un lapso de 10 días, mis hijos se quedaron sin sus abuelos. Esa ha sido una experiencia muy dura, muy dolorosa. Sobrellevar la carga emocional que ello implica ha sido todo un desafío y sigue siendo un desafío para nosotros. Los psicólogos señalan que cuando uno pierde a un ser querido, hay un cierto nivel de estrés. Ahora imagínense perder a 2 seres queridos en tan poco tiempo. Los niveles de estrés son muy fuertes, son muy intensos. Y el cansancio, el agotamiento, mezclado con la tristeza, con la rabia, el dolor,
si a eso le aumentamos el estrés de toda una situación como ella, la tensión, el fastidio y el enojo y otros sentimientos más, todo eso se junta en una persona, se acumula y de pronto aparecen en tu vida. Tú estabas bien y de pronto aparecen una serie de sentimientos que te afectan, que te empiezan a gobernar tu vida, que si tú no sabes cómo tratarlos, pueden terminar por destruirte. Yo le decía a mi esposa, y disculpen que sea tan personal y tan familiar en este tema, pero cómo son las cosas, ¿no? Esta serie de los grandes problemas humanos está programada hace 10 meses atrás. Y obviamente hace 10 meses atrás yo no sabía que íbamos a vivir toda esta circunstancia que de alguna manera creo que contribuye y ayuda a entender mejor lo que estamos tratando a la luz de la palabra del Señor. Pero yo le decía a mi esposa, tratando de explicarle todo esto que nos ha tocado vivir, que tenemos que entender y tenemos que ser conscientes que aunque lo que hemos vivido ha sido muy duro y muy difícil de manejar, eso ha afectado no solamente nuestras emociones, sino aún nuestro cuerpo físico. Y que todavía esto va a seguir adelante un tiempo más. Porque cuando uno pierde un ser querido, cada uno vive su duelo a su manera. Mi suegra está viviendo su duelo a su manera. Mis cuñados están viviendo su duelo a su manera. Mis hermanos están viviendo su duelo a su manera. Y obviamente Celeste y yo estamos viviendo nuestro duelo también a nuestra manera. Cada uno reacciona y actúa de manera distinta en una situación como esa. Pero si uno no es consciente de ello, que es parte de la vida, y si uno no entiende que esto es una realidad que hoy nos toca vivir y no lo lleva a la cruz en una dependencia del Señor, uno puede querer tirar la toalla y abandonarlo todo y dejar que te afecte el presente y que te afecte el futuro y terminar enfermo. Hay personas que ante el fallecimiento de un ser querido no han resistido el dolor y han terminado muriéndose. Hace años, cuando este avión de Aeroperú se estrelló en Lima, donde dicho sea de paso falleció un amigo del colegio, falleció también una ciudadana chilena. La madre de esta ciudadana chilena no resistió el dolor de la muerte de su hija y terminó suicidándose. Por eso es importante entregarle la vida a Cristo, reconocer esas heridas y tratarlas como debe ser y entender que hay que llevarla a la cruz en una dependencia del Señor. ¿Por qué dice la palabra del Señor? Y yo lo decía el miércoles. ¿Por qué dice la palabra del Señor que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta? Uno tiene que entender que las cosas que Dios permite que sucedan en la vida, detrás de todo hay un propósito. Y la voluntad de Dios siempre, siempre, siempre es buena, agradable y perfecta. Aunque nos cueste entenderlo, aunque nos cueste aceptarlo. Tiene que haber un momento para llorar, tiene que haber un momento para el dolor, pero tiene que haber un momento también en el cual uno dice, no me voy a victimizar más. Señor, esto tú lo has permitido, la vida continúa, seguimos adelante, me tomo de tu mano y sé que tú vas delante de mí como poderoso gigante. Esa debe ser la actitud del creyente. Yo le agradezco mucho a mis pastores y al consejo administrativo que de alguna manera me decían, pastor, el pastor Alejandro está acá, ¿no? Él me decía, pastor, tómate todo el tiempo que sea necesario. Descansa. Descansa. Y la verdad que si no fuera porque estamos en el cuerpo pastoral en una etapa de evaluar los últimos años, este año, de planificar lo que vendrá el próximo año, y a la vez considerando que ya el otro mes, Dios mediante, estaremos saliendo de vacaciones, hubiera pedido un par de semanas. Porque la presión, la tensión y el desgaste emocional es muy fuerte. Pero tenemos que reconocer el dolor que nos causa una herida emocional. Tenemos que reconocer el daño que nos afecta, las heridas causadas. No debemos negarlo, no debemos pretender esconderlo, porque no nos ayuda. Hay que reconocer esas heridas. Y si tú estás pasando
por un momento difícil emocionalmente hablando, empieza por reconocer esas heridas que están en tu alma. Empieza, después de entregar tu vida a Cristo, por aceptar y entender esas heridas que están en tu corazón. En tercer lugar, encuentra las causas de esas cicatrices emocionales. ¿Qué es lo que te ha causado esa cicatriz emocional, que a lo mejor es una cicatriz muy profunda? Como hemos dicho, hay muchas razones por las cuales la gente puede estar emocionalmente herida. Puede surgir de una mala situación en tu vida, de haber crecido en un ambiente disfuncional, como hemos dicho, quizá el resultado de un incidente traumático o de la muerte de un ser querido, un divorcio, la pérdida del trabajo, la pérdida de un hijo, la pérdida de tu hogar. Puede ser diferentes causas, pero tienes que aprender a identificar y piensa en la situación que ha desencadenado esos sentimientos negativos de tristeza, de tensión, de desconfianza, de desesperanza. Piensa cuál es la situación que ha desencadenado ese tipo de sentimientos y pregúntate qué es lo que más te molesta de esa situación. ¿Qué es lo que más te molesta de ese incidente? Aprende a identificar las causas que te han generado esa herida emocional. Y una vez que hayas identificado las causas, que hayas descrito tus sentimientos, entonces el siguiente paso es liberar y dejar ir esos sentimientos. Sí, reconoce el dolor. Reconoce que esto te generó tristeza y que te generó rabia. Reconoce que esta situación que viviste te generó dolor y sufrimiento. Pero ahora libérate de eso y deja ir esos sentimientos. Deja ir ese enojo, esa ira. Es tiempo de soltar. Tú no puedes vivir atado a esas circunstancias. No estoy diciendo que eventualmente no tengas una situación donde llores, donde te lamentes, donde recuerdes. Eso puede suceder. Dicen los psicólogos que el duelo por la muerte de un ser querido puede durar hasta 6 meses o 1 año. Es parte de la vida. Pero tienes que aprender a soltar los sentimientos que te han generado esa situación que viviste. ¿Cómo lo haces? Bueno, seamos prácticos, ¿no? Entra a un lugar tranquilo, cierra tus ojos, aprende a respirar profundamente y sobre todo, háblale al Señor. Háblale a tu Señor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor quiere que tú le cuentes todo lo que te aflige. El Señor quiere que tú le digas todo lo que está en tu corazón. Que llores delante de Él. Que sueltes tus lágrimas. Que le digas, Señor, esta situación me ha generado rabia. Esta situación me ha generado tristeza. Señor, estoy enojado. El Señor quiere que tú le digas lo que está en tu corazón. Pero no se lo digas para victimizarte. No se lo digas para salir igual. Díselo para que tú puedas mirarte a ti mismo y superando ese trance salgas tomado de la mano del Señor. Para que puedas experimentar la victoria que el Señor quiere darte. Abre tu corazón. Él está preocupado por ti y Él quiere escucharte lo que está en tu corazón. Reconoce en tu mente esa situación que te traumó, ese lugar, esa circunstancia, ese suceso que viviste. Y date cuenta que no tienes control sobre lo que pasó. Por eso un poco en broma, ¿no? Recordando esa canción, lo que pasó, pasó. Ya pasó. Yo no tengo control sobre la muerte de mi suegro, no tengo control sobre la muerte de mi padre, no puedo hacer nada. Tengo que aceptarlo, tengo que entenderlo. Y con el Señor es mucho más fácil poder entenderlo. Dite a ti mismo, voy a superar esto con la ayuda del Señor. Voy a estar bien con la ayuda del Señor.
esta circunstancia que me ha pasado no define quién soy. Lo que soy, soy porque Cristo vive en mí. No porque me pasó esto en el pasado. No porque sufrí el abuso. No porque mis padres me maltrataron o mi padre me abandonó. Soy alguien que tiene valor porque mi identidad está en Cristo. Y eso tú lo puedes lograr cuando te acercas al Señor en oración. Así que libera. Deja ir esos sentimientos. Hay gente que vive todo el tiempo lamentándose por lo que le pasó hace 40 años. Esas personas nunca van a encontrar la victoria porque están aferradas a sentimientos negativos. En quinto lugar, escribe tus sentimientos. Es una buena práctica. Agarra un cuaderno, agarra un diario. Tú sabes que el papel aguanta todo. Escribe tal y como te sientes. Estoy hecho un desastre hoy. Ponlo, escríbelo. Mi esposa tiene esa práctica. Ella tiene dos cuadernos. Tiene un cuaderno donde escribe sus sentimientos. Cuando ella está cargada emocionalmente, está triste, agarra el cuaderno y empieza a escribir cómo se siente. Claro, cuando yo llego a casa, me dice, ven, te voy a contar lo que he escrito, ¿no? Y me empieza a leer todo. Tengo que tener paciencia, ¿no? Pero le hace mucho bien escribir sus sentimientos. Pero el segundo cuaderno que ella tiene es un cuaderno de gratitud, le llama a ella. Es el cuaderno donde escribe todos los motivos por los cuales hay que agradecerle a Dios. Y aunque haya sido una prueba, aunque haya sido una circunstancia difícil, ella va al cuaderno de gratitud a escribir y darle gracias a Dios por lo que el Señor le permitió vivir. Hay que escribir los sentimientos. Toma tiempo para reflexionar aún sobre los aspectos positivos de esa situación dura que te tocó vivir. ¿Qué dice la palabra del Señor? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, no algunas, todas. Aún lo que parece negativo, aún lo que parece malo, son para bien. Yo recuerdo que cuando sucede la enfermedad repentina de mi padre y su muerte, dije, voy a enfocarme en lo positivo de todo esto. ¿Qué fue lo positivo? El conocer a mis otros hermanos, a quienes yo no conocía, y poder hablarles del Señor. Siempre Dios tiene algo positivo en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la circunstancia. Y cuando estuve en el entierro de mi padre allá en Pucallpa, me dijeron si podía dar unas palabras. Entonces, entre las cosas que mencioné fue justamente la bendición de haber conocido a mis hermanos. Puede ser muy doloroso, pero hay que encontrar lo positivo en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la prueba. En sexto lugar, busca apoyo de los demás. Esto es importante. Busca apoyo de los demás. Pídele el apoyo a tus líderes en la iglesia, a tus pastores, a tu tutor de célula. Busca respaldo, busca apoyo. Date tiempo para que otros te ayuden a sanar tus heridas. Somos un cuerpo, la iglesia de Cristo, y nos necesitamos los unos a los otros. Nadie puede vivir la vida cristiana como un llanero solitario. Por eso es que siempre le decimos a ustedes, cuando alguno de ustedes esté enfermo, tenga una prueba, avísenos. No se lo guarden para ustedes solos. A veces yo me encuentro con hermanos que me dicen, pastor, estuve enfermo 3 semanas en el hospital. Hermano, ¿por qué no nos avisó? ¿Por qué no dio una llamadita a la iglesia, a la secretaria, para que alguno de los pastores podamos ir a verle? No te guardes el dolor para ti solo. Compártelo, busca ayuda de los demás. Yo estoy muy agradecido a la iglesia porque yo creo que si no hubiera sido por ustedes que han estado orando por nosotros en este tiempo, yo no podría estar parado aquí. Sería imposible para mí estar parado aquí predicando hoy. Pero he tenido el respaldo espiritual de mi iglesia. Yo los necesito
Tú necesitas a tus hermanos. No te guardes ese dolor para ti solo. Busca ayuda, compártelo. Y finalmente, renueva tus pensamientos. Renueva tu mente. Lo que pasó, pasó. Déjalo. Y empieza a renovar tu mente. La palabra de Dios nos dice que debemos renovar nuestro entendimiento. Y Filipenses capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Filipos: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ya no te remontes a aquella experiencia que te tocó vivir. Renueva tu mente, renueva tu pensamiento. Y verás entonces cómo, con la ayuda del Señor, podrás dejar el pasado y vivir una vida abundante como que es la que el Señor nos está ofreciendo. Termino con lo que dice Hebreos capítulo 12. Hay 3 llamados que nos hace el autor de Hebreos. Primero se nos habla de levantar las manos caídas, en el capítulo 12, versículo 12. Levantar las manos caídas. ¿Qué son las manos? Las manos son nuestros instrumentos. Son los órganos con los que nosotros hacemos cosas, ¿verdad? A veces el cristiano que está enfermo del alma se vuelve inactivo frente a su problema. La inacción lo cautiva y empieza a lamentarse, a culparse a él y a culpar a otros de su problema y no asume la responsabilidad en su vida. La exhortación es a movilizarnos a la acción, levantar las manos. Levantar las manos implica fe en Dios, fe en aquel que puede levantarte y darte la victoria. El Salmo 77, el salmista dice: enfermedad mía es esta. Él reconoce una enfermedad y lo más probable es que haya sido una enfermedad del alma. ¿Recuerdas cuando David estaba deprimido, Saúl lo perseguía para matar y su vida era un tormento? Aparte de eso, él había pecado y llega a decir que sus huesos estaban enfermos. Mientras cayese, envejecieron mis huesos. Él estaba enfermo físicamente y enfermo del alma. Y él reconoce esa enfermedad, pero se queda ahí. Se queda en reconocer su enfermedad y en lamentarse y en victimizarse y llorar sobre su desgracia. No. Él dice: traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Empieza a recordar todo lo que el Señor había hecho con él. Empieza a recordar lo bueno que era Dios en medio de su enfermedad emocional. Levanta las manos caídas. En segundo lugar, dice que debemos activar las rodillas paralizadas. Las rodillas son las bisagras del cuerpo. Son las coyunturas que le dan movimiento a los huesos. Ahora, ¿para qué usamos las rodillas los cristianos? Para orar. Y si tú no sabes doblar tus rodillas en la oración, te estás perdiendo la bendición que el Señor tiene para ti. El poder de la oración con una actitud física que implica postración trae bendición y sanidad al alma. La oración de sanidad es la poderosa herramienta que el Espíritu Santo tiene para sus hijos. Así que el llamado es a activar las rodillas paralizadas. Y eso solo se puede hacer por el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando el Señor manda a los discípulos a predicar, entre otras cosas, los manda también a sanar toda enfermedad y toda dolencia. Porque tú y yo, como hijos de Dios, tenemos la posibilidad de buscar al Señor y ser sanados cuando doblamos nuestras rodillas delante de Él. Y finalmente el autor de Hebreos dice: haced sendas derechas para vuestros pies. Los pies y las piernas nos permiten desplazarnos. Si no tenemos pies, estamos estáticos. No podemos movernos de un lugar a otro.
Así que cuando la palabra dice que hagamos sendas derechas para nuestros pies, está hablando del caminar, mirando hacia la meta, hacia la esperanza que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Una visión que nos lleva a tener éxito en nuestra restauración emocional, sanando toda enfermedad del alma y toda enfermedad espiritual. Tengo que terminar. Hay dos versículos que quiero dejarte. Filipenses 3, del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, que dice Pablo, me extiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando, ya no te lamentes sobre esa circunstancia que viviste de niño, de adolescente o de joven. No estés recordándola para sentirte una víctima. Si la vas a recordar, que sea para traerla a la cruz de Cristo y extiéndete a lo que está delante. Y si eso no es suficiente para ti, recuerda las palabras del Señor cuando dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Pero mira lo que dice a continuación. Y hallaréis descanso, ¿para qué? Vuestras almas. Y en el alma se afincan las emociones. En el alma se afincan los sentimientos. Si tú quieres encontrar descanso para tu alma, lo que tienes que hacer es venir al Señor. Ese es el primer paso. Y si tú ya eres creyente y conoces al Señor y estás lamentándote por alguna situación del pasado que has vivido, remítela a la cruz de Cristo. Pon en práctica estos consejos y verás cómo será más fácil poder liberarte de aquellas cosas que te tienen atado y encontrar la sanidad emocional. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él quiere que tú seas feliz. Él quiere que tú vivas una vida de gozo, de plenitud. Él no quiere para ti lágrimas, miseria, depresión, ansiedad. No. Él quiere para ti una vida abundante. Y esa vida abundante se vive solamente cuando le entregamos la vida a Cristo y cuando entregamos esas heridas emocionales al Señor. Amén. Que el Señor nos ayude, porque todos necesitamos la ayuda del Señor. Vamos a orar. Quiero pedirte que cierres tus ojos. Que inclines. Violencia en el hogar. El día de ayer se realizó la marcha en contra de la violencia de la mujer. Esta situación de feminicidio la estamos viendo en nuestra sociedad de manera recurrente, casi todas las semanas, todos los días, diríamos más bien, hay noticias en los medios de comunicación acerca del maltrato físico. Y estos son los casos más extremos que se ven en las noticias, pero ¿en cuántos hogares no habrá situaciones de violencia doméstica como la que estamos nosotros señalando? Quizá en algunos otros casos, ¿verdad? Una violación puede haber sido algo que marcó tu vida cuando eras aún quizá muy joven. ¿Qué del bombardeo permanente contra nuestra autoestima que quizá hemos sufrido, que nos ha hecho sentir inútiles o que quizá te ha hecho sentir una persona sin valor? O tal vez una vida llena de insultos, de apodos, de maltrato verbal, que de alguna forma los niños han ido sufriendo. Un ambiente donde tal vez creciste, un ambiente saturado de malas palabras, de malos ejemplos, saturado de violencia doméstica, o sencillamente una ruptura sentimental que te marcó y que te dejó una huella que tú entiendes que hoy es difícil de borrar.
En algunos casos, esas heridas del pasado, esas cicatrices han estado marcadas por un rechazo, tal vez por una discapacidad física o por tu apariencia física y sufriste el rechazo de los demás. Quizá por pertenecer a una clase social distinta, la gente te marginó o la gente te rechazó. O quizá el abandono que sufriste cuando, siendo niño, te quedaste sin padres. Todo esto nos habla de los problemas emocionales y de las cicatrices que de alguna manera van marcando en la vida de una persona. Y la pregunta que tenemos que hacernos es cómo enfrentamos esta realidad, cómo combatimos el dolor que nos deja experiencias de este tipo en la vida. ¿Será que es posible vivir una vida emocionalmente sana? ¿Cómo enfrentamos las marcas en nuestra alma por circunstancias que nos tocó vivir? Para que tú les fortalezcas en este tiempo de prueba y, Señor, permite que Abdiel pueda ser fruto de un milagro en su vida y en su cuerpecito. Lo ponemos delante de ti. Oramos también por los familiares de nuestro hermano Miguel, quien ha pasado a tu presencia allá en la iglesia de Monterrico esta semana. Bendice a su esposa y a sus niños. Fortaléceles, Padre, en este tiempo de prueba. Señor, al abrir tu palabra, te rogamos que nos hables y que podamos enfocarnos en tu palabra, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, nuestro maestro, nuestro guía en esta hora. Gracias, Señor. Honramos tu nombre y te exaltamos. En el glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Grato poder estar juntos en esta oportunidad en la casa del Señor. Veo que hay hermanos que están entrando, llegando. Acomódense, por favor. Espero que todos tengan su bosquejo también, de tal manera que puedan seguir el mensaje en esta mañana. Seguimos con nuestra serie sobre los grandes problemas humanos. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú nos has convocado de diferentes lugares y hoy, en torno a ti, Señor, a la adoración a ti, traemos nuestras vidas como una ofrenda para que tú la aceptes en tu presencia. Señor, venimos orando semana a semana por nuestro país, por nuestra ciudad y por nuestro distrito. De manera específica, Padre, pidiéndote el cese de la violencia, de la delincuencia, y que tú nos permitas vivir, Señor, en un país, en una ciudad donde el nombre de Cristo sea exaltado, sea glorificado. Amado Señor, queremos también orar por nuestras autoridades de gobierno, el presidente de la República, los ministros, los congresistas, los jueces, hombres y mujeres a quienes tú has puesto en autoridad. Dales temor reverente, Señor, para guiar a nuestra nación, como tú quieres que nuestra nación vaya, Señor. Te pedimos en esta mañana también por el niñito Abdiel Laguna, que estará viajando el próximo domingo a Estados Unidos para someterse a un trasplante de médula. Oramos por sus padres, que iniciamos la semana pasada. Y el día de hoy, el título bastante sugestivo para el mensaje es Lo que pasó, pasó, sanando las heridas del pasado. ¿Quién no ha sufrido alguna herida en el pasado? ¿Quién no ha sido marcado en su vida por alguna circunstancia o alguna experiencia, tal vez cuando fue niño, cuando fue adolescente, entrando en la juventud o quizá ya en la adultez, algún tipo de experiencia que quizá te marcó y que hoy vienes sufriendo las consecuencias
de esa experiencia. Tal vez en algún momento en tu vida, en tu experiencia particular, sufriste de un maltrato físico o emocional. A ver si me ayudan con el PPT porque no me responde el control en estos momentos. No sé si está muy escondido el receptor, pero tal vez decíamos un maltrato físico o un maltrato emocional de alguno de tus padres que te marcó, que te afectó de alguna manera en la vida. Tal vez el sufrimiento de violencia doméstica